obra. Y luego dice, bueno, yo empecé a trabajar en el 65 y esto viene desde allá. Entonces es muy importante el origen, ¿no? Por eso cuando un artista muere, se monta una le llaman retrospectiva, porque ya tiene el principio y ya tiene el final. Entonces puedes analizar las constantes o lo que careció, todo esto, ¿no? Entonces, en este caso, viendo la obra, yo diría que en principio vamos a reflexionar de que el tiempo nos tiene maniatados, ¿no? Es decir, si nosotros viviéramos sin el reloj, sin el tiempo, seríamos más naturales, pero nos rige el tiempo. Ahora lo más grave es que nos rige el celular, ¿no? Entonces la obra que tenemos está manejando un tiempo, pero para que reflexiones, ¿no? Porque uno de los artistas importantes, Paul Moody, hace muchos años, tenía una mesa y había esferas, ¿no? Entonces tú llegas y veías las esferas y esta se movía. Y luego veías la demás y luego esta se movía, ¿no? Esta se regresaba. Y tú no sabías cuál se iba a mover. Te estaba provocando que estuvieras alerta, despierto, ¿no? En la vida. Porque vamos a relacionar todo con la manera de ver la vida, porque, como dijo Nietzsche, ¿no? Todo lo que hagamos lo tenemos que relacionar con la vida. Si no lo relacionamos con la vida, estamos desfasados, ¿no? Entonces, lo que hagamos, es muy importante que cada persona lo que hace lo cuestione, si en verdad está en la vida o está sobreviviendo, ¿no? Entonces, el tiempo que se maneja en el arte cinético es un poco para despertar, para observar y despertar, porque, como dice en el budismo, todos estamos dormidos, ¿no? Necesitamos un golpe fuerte, ¿no? El guía de allá te da con el palo, te lo truena, ¿no? Y mucha gente despierta, ¿no? Porque se puede decir que no quiero que esto lo tomen en serio, no me tomen en serio. De 100 preguntas se dice que 99 son tontas, ¿no? Entonces, en verdad no tenemos muchas cosas que preguntar profundamente, ¿eh? Porque la vida es una, es lo único. Yo diría, para provocarlo, ninguno de ustedes existe. Quiero que lo entiendan. Lo que existe, nada más, es la vida. La vida en ti, la vida en ti. Tú sabrás en qué momentos, él también, ¿no? En qué momentos él siente que la vida, él es la vida, ¿no? Pero es lo único que existe, la vida. No existe nada, ¿no? La vida de ustedes tiene que pasar, la tienen que abordar, ¿no? Porque es lo único que hay, ¿no? Entonces, aquí no cabe, en este planteo no cabe ninguna religión. No puedes creer en dos cosas, ¿no? Entonces, lo único divino que hay es la vida. Y toda la vida es sexual, ¿no? Entonces, lo que quieran, la flor es un fenómeno sexual, ¿lo entienden? Entonces, todo es sexo. Pero no hay religión que no te lo prohíba. No hay religión que no te prohíba tu cuerpo. Y tu cuerpo es tu casa, ¿no? Entonces, es importante darse cuenta de eso, porque en el fondo
tenemos la necesidad de vivir. A eso venimos al mundo. No venimos a andar de rodillas, ¿no? Venimos para aprender a comer, a dormir, a hacer el amor. O sea, hay 5 cosas vitales: comer, dormir, vestir, respirar y hacer el amor. Lo demás es pura basura, ¿no? Entonces, bueno. La risa también es importante. Vamos a dejar a Francisco. Por ahí andaba, pues, mi discurso, no por la parte de lo sexual, pero sí por esta idea de cómo percibimos la realidad y qué tanto, cómo podemos, dentro de un sistema artístico, reconocer ciertas estructuras de valoración que nos permiten estar en nuestro tiempo, ¿no? Estar aquí, ahora, pero estar de veras, no estar a través de esta condición cultural que nos lleva a la tradición, que nos ancla en una herencia que hemos recibido de muy buena gana seguramente, pero que nos estorba en muchos casos para poder estar aquí y para poder estar pensando también con una actitud, ¿no? Para poder decir, estoy aquí, pero también puedo estar de otra manera. En ese sentido, la construcción de un proyecto resulta como significativo, como un asunto muy propio del arte. Y claro, ¿no? Cuando tú dices los celulares, ¿no? Vemos todo a través de los celulares ahora, pero el problema no es solamente verlo a través del celular, sino que actuamos en razón del celular. Y entonces nuestro actuar, que era para mí la diferencia entre operar solamente a partir de la herencia, sino que cuando esa herencia la ejerces, entonces eres tú, ¿no? En tus posibilidades. Pero cuando el celular o el ordenador, la computadora nos dice cómo actuar, entonces ya no podemos desprendernos de esta condición que se nos impone y que tendríamos que considerar para ver cuál es la diferencia en este momento y cómo librarnos de eso, cómo la producción artística puede o debe operar las posibilidades más allá de estos obstáculos que se nos ponen, porque estas ya no son herencias, ¿no? Sino son como modernidades, están cada día tratando nuevas posibilidades, pero no son tus posibilidades, no son la multiplicidad de posibilidades, sino que son unas. Entonces, lo que te dice la computadora, que es un resumen de muchas informaciones, pero la manera de operar la computadora te lleva a un estancamiento terrible, donde la humanización empieza a tener ahí sus dificultades, ¿no? Yo diría eso para empezar. Y que además... Una cosa elemental viene siendo que la vida es creativa. No hay 2 días iguales, no hay 2 árboles iguales, no hay 2 personas iguales, la vida no tiene copias, ¿no? Entonces, en estos tiempos en que la tecnología se ha desarrollado tanto, es decir, es muy dañina, porque no tenemos la preparación, las universidades son caducas, ¿no? No tenemos elementos para defendernos. Primero, los problemas no existen. Acuérdense de esto. Cada quien crea el problema y después crea la solución. Entonces, pero no hay problemas. En una forma natural no existe, pero en una forma artificial sí. Todo lo que el sistema hace, no hay cosa más terrible, digamos, que lo sistemático, ¿no? Que nos controla de una manera o de otra. Es decir, en cada sistema no es posible pensar que va a venir uno que nos va a permitir ser libres. No existe ese sistema.
tendría que ser un antisistema. Entonces, si yo planteo que no existen los problemas, es decir, no tienen por qué llenarse de cosas, no de que voy a llegar tarde, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Todo lo que hagan es creación de ustedes. De ustedes dependen si son creadores o si viven supeditados a todo lo que dicta el sistema, ¿no? Entonces, cuando yo digo que tienen que ser creadores como la vida misma, porque si no, están desfasados de la vida. Es decir, no me refiero a que sean pintores o poetas, ¿no? En su forma de ser, donde ustedes se den cuenta de que la vida pasa por ustedes, o ustedes se incrustan en la vida, ¿no? O la abordan. ¿Por qué? Porque la vida siempre está empezando. Cuando ustedes, por ejemplo, digan, ay, me hubiera gustado, vamos a suponer que alguno de ustedes dice, me hubiera gustado que esta plática se me hubieran dado hace 10 años. No se preocupen, no vean así la vida. La vida siempre está empezando. Entonces, en el momento en que se den cuenta de algo, es el momento adecuado. ¿Me explico? Es el momento adecuado. Nada de andar, no se vayan al pasado, la vida no es en el pasado, la vida solo es en el presente. En este momento está la vida en cada uno de nosotros porque tenemos una cierta atención a algo que puede suceder. Estamos más abiertos, ¿no? Yo creo que en ese sentido es importante porque la tecnología está desbordándose, ¿no? Ahora se habla de un artificial, la gente anda con temores, ¿no? De que va a ser dominado por una máquina, ¿no? Es decir, la verdad es que estamos dominados desde el vientre. Estamos jodiditos desde el vientre. Mamá se peleó con papá o con el novio o con la sirvienta o con lo que sea, genera un veneno. ¿A quién se lo da el veneno? Al bebé, ¿no? Entonces, todo lo que a la madre le pasa va a dar al bebé. Entonces salimos bien jodidos del vientre, ¿no? Y uno dice, qué bueno sería que la madre y el padre al hijo le platicara el comportamiento que tuvieron cuando lo tuvieron en el vientre. Qué bueno sería, porque entonces ustedes dirían, yo tengo sensaciones así, asado, y ahora me estoy dando cuenta de dónde vienen. Lo grave es que me siento mal, no sé por qué chingado, ando sintiéndome mal, ¿no? Porque mamá y papá me ocultaron todo, ¿no? Entonces, bueno, desde el vientre venimos así, hay que admitirlo siempre. O sea, si yo tuve que darme cuenta de que era muy ignorante y que no entendía a los adultos porque me daba cuenta que eran muy mentirosos, ¿no? Entonces dije, pues yo me tengo que ir por otro lado, si voy por ese lado, que joda, ¿no? Entonces, la escuela, toda enseñanza es servir al sistema que se tiene. Todo es para que ustedes y nosotros seamos como borreguitos, ¿no? Por eso es que yo digo, pueden ser creadores en lo que hagan, haciéndolo de una manera donde experimenten la vida, donde tengan un desarrollo. Perdón, para... ¿Quieres decir algo? Sí, que además... que tomando el hilo de lo que dice, o sea, sí no existen los problemas, ¿no? Pero cuando empezamos a elaborarlos, creo que ahí es parte del inicio de la creación. Y este asunto de los dispositivos que intermedian, ¿no? Las pantallas, los celulares, la computadora, aparte de que nos aplanan de alguna manera la realidad al estar frente a ellas, nos vuelven parte de un programa si uno no se da cuenta, ¿no? Entonces creo que ahí se actualiza la función en buena medida de la escultura,
porque tiene que ver con un espacio que se transita, que tiene que ver con la forma en que nos movemos. Entonces, creo que es uno de los problemas muy actuales, ¿no? El quitar la pantalla para poder transitar y volver a reconocer qué está sucediendo entre uno y otro, ¿no? Y entre los reflejos en un tiempo que está sucediendo. Entonces, para mí distrae mucho el sonido, porque a mí, digo, este mecanismo lo pensé para una circunstancia un poquito más íntima. Aquí pues estamos en una reunión, una plática, no sé si distrae, la puedo desconectar, no sé a ustedes cómo les parezca, la puedo quitar y bueno, entonces tiene que ver con el programa y fue uno de los problemas en los que me metí, ¿no? Porque no me interesa, por ejemplo, estas cuestiones de cibernética que además son muy antiguas. Esto fue el problema en el que me metí, es que puse un imán que es muy potente, es muy pesado y no quise que hubiera una interacción directa de agarrarlo porque es muy peligroso. Entonces fue parte y entonces ahí empezó el juego del tiempo. Bueno, ¿te puedo decir algo? Por favor. Todo este juego, o sea, una obra que se hace en tu tiempo tiene algo de ti, pero está hecha en tu tiempo, algo tiene. Por eso que a veces te atrae una obra a la vez, no sabes eso, pero la atracción es por eso, porque tiene algo de ti, y entonces eso te va a provocar algo, un cambio, porque es algo nuevo, ¿no? Porque es algo que descubres. Todo es un juego, como lo decía Miguel. Es decir, la vida es un juego, todo es un juego. Es decir, estar serio es enfermo, ¿no? Entonces, si tenemos que jugar con todo, ¿no? Otra cosa importante, digamos, es de que venimos de la tierra, ¿no? Y a la tierra regresamos. Es decir, somos un pedacito de tierra, pero estamos muy alejados de la tierra. Vivimos en esta ciudad donde todo es cemento. Nos está provocando eso, digamos, a perder más lo natural que tenemos. Fíjense, en África, los africanos veneran mucho a la serpiente, porque la serpiente siempre está en contacto, casi siempre, con la tierra. Si ustedes tienen un pedazo de tierra donde vivan, acuéstense ahí desnudos en la tierra que les pegue. No van a tener ninguna clase de alergias, porque como yo les digo, vienen de la tierra, somos parte de eso, no de esas otras cosas, ¿no? Entonces, ir entendiendo eso, porque lo que queremos en el fondo es aprender a vivir. Vivir es un misterio, ¿no? Por eso tiene un encanto. No sabemos mañana. Ahorita hacemos un programa para mañana y mañana hacemos el 70% diferente de lo que pensamos, para que nos demos cuenta de que no debemos de tener tantas cosas en la cabeza, tantos pendientes, ¿no? Sino vivir el momento. Entonces, en las obras hay muchos aspectos, ¿no? De lo temporio, el espacio, si le damos la vuelta, ¿no? Porque vivimos en un espacio y hay que hacer lo propio. En este caso, en esta ciudad, debemos de trabajar cosas que invadan los espacios públicos de la ciudad, ¿no? Es decir, tal vez cueste mucho trabajo que Miguel Ángel, digamos, proponga algo más al Peque, porque el Peque no sabe de arte, ¿no? Y su secretaria menos. Entonces, va a ser muy difícil que coloques una obra en un espacio público donde la gente transita, ¿no? Entonces, no esperar eso, pero seguir produciendo, porque es lo único que va a quedar de ti, la obra, ¿no? Entonces, es pensar en eso, ¿no? Ustedes, digamos, ¿qué se van a llevar cuando mueran? Pues yo creo que el amor nada más, ¿no?
no hay otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me parece que hablando de política, una cosa interesante que tiene, esta obra en particular y en general lo que propone Miguel, es justo una especie como de renuncia a ese tipo de arte que ahora es el que tanto se celebra, que tiene ese discurso muy partidista y muy, digamos, discursivo, porque esta obra en sí no aborda un concepto, sino como decían, es la idea del juego, la idea de como sugerencias, de susurros, de cosas que evoca sin ser como contundente en el sentido de prescriptiva o tener como un discurso muy armado. Y por eso creo que la idea del juego es interesante, porque cada quien la lee un poco en función de su momento de vida desde un lado distinto. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me gusta de la pieza es ese silencio, que no es el silencio, digamos, plástico que se creía que es total, que se escucha, se logra percibir cuando la pieza empieza a caer un poco. Es esa especie como de fricción que hace entre los metales, y es una cosa muy sutil, apenas se percibe, que también tiene que ver con esta idea de la desaceleración, de este ritmo de vida tan apresurado que tenemos, que nos anestesia los sentidos, y de alguna manera como que pasamos de largo. Poner esa pausa y hacer ese momento de contemplación revela estas otras cosas, y revela, a mí en mi caso me revela ese silencio que es muy sutil y muy, incluso como la forma en la que desliza el mismo. Él hablaba hasta de la música, el silencio provoca una música que no se toca, no se toca, pero se escucha esa música cuando se está en silencio, ¿no? Entonces, te digo que hay cosas que son muy importantes tener en mente. En 2000 años, el hombre no sabe todavía para qué chingados vino al mundo. En 2000 años, ¿no? O sea que no crean que nos hemos desarrollado, ¿no? Entonces, yo menciono estas cosas porque parece que son banales, pero digamos que tiene cierto sentido. Antes se decía, todo buen artista es aquel que vive consciente de su realidad. Hay que ver cuál es la realidad de cada quien, ¿no? que está viviendo. Entonces, yo digo que cada obra que hay en algo colabora para despertar a esas inmensas mayorías, ¿no? Entonces, el silencio es muy importante, ¿no? En las obras. ¿Por qué? Porque solamente existimos totalmente en soledad. Es cuando estamos completos. Cuando no estamos en soledad, somos incompletos. Yo quiero que se entiendan esas cosas sencillas, ¿no? Solamente en soledad creamos. Si no es en soledad, es muy difícil la creación. Pero nos ha fomentado el sistema que es muy malo la soledad. ¿Por qué tan sola le dicen a la muchacha? No se entiende que la soledad, digamos, es un elemento que nos va a acompañar si queremos estar en la vida. La vida existe en soledad, ¿no? También. Entonces, sigamos viendo cosas así. Yo creo que podríamos al final, con algunas preguntas que se hicieran, ver si valió la pena, ¿no? Estar platicando. No, nos callamos. Y el silencio nos editamos. El silencio es mucho mejor. Yo creo que sí hay que plantearse que hay esa creación en soledad, ¿no? Pero, ¿cuál es la consecuencia de crear en soledad? Pues que la obra solo se puede crear como ejemplo, ¿no? Como una posibilidad que se abre, pero después esa puerta que se ha abierto se tiene que transitar, y esa ya no es soledad, ¿no? Esa ya es otra cosa, porque se ha convocado a un público a que ejerza su condición sensible a través del cruce de ese portal. Entonces, cuando se logra invitar a los demás a una soledad
que le es propia, eso la obra está trabajando, ¿no? Entonces toda la percepción se la da en soledad, se la da en lo individual, porque cada quien tiene su vida, no puede tener la vida del otro. Entonces no es que el artista nos dé la vida a través de eso, pero sí abre una posibilidad que cambia nuestra vida, ¿no? En ese sentido, creo que las obras que vemos y que nos logran sacudir. Sí, el problema que se da, digamos, es de que no hay una difusión de las obras en cuanto como efecto a los individuos. Es decir, el último Bucanacha, teórico, ¿no? Porque mi Raquel Tibol era teórico, ¿no? El que analiza las obras debe de hacer un análisis de la sociedad a la que está dirigida esa obra y cuáles son los efectos que provoca o que se pueden dar, ¿no? Entonces, este sentido de provocar, toda obra lo debe de hacer, ¿no? Porque siempre, como yo digo, si 2000 años no han servido para que la gente sepa a qué vino, ¿no? Al mundo, el arte ha procurado, pero no hay el sistema o el Estado no le interesa el arte. Lo que pasa es que es muy ¿cómo diría? Es obligatorio que cualquier sistema promueva el arte, porque si no, no tiene préstamos del Banco Mundial. Pero no porque les guste el arte y les quedan menos artistas. Los artistas no le cambian a nadie. Es lo mismo que si la gente se encuentra muy inteligente, quiere joderlo, porque tiene mucho ego. El más pobre más ego tiene, ¿no? Entonces todo ser pensante lo va a molestar, ¿no? Lo va a herir, ¿no? En lugar de ser y de comportarse de que, como sucedía en nuestra cultura, llegabas a un lugar y buscabas a la persona con mayor edad porque era la que tenía mayor conocimiento. Nosotros vivimos aquí en esta sociedad y cuando dices ¿cuántos años tienes? 50, ya está pendejo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema, digamos, está actuando tan fuerte en cada uno. Yo decía en un tiempo que la sociedad debería de apropiarse de los buenos artistas, defenderlos, porque ellos actúan en beneficio de la sociedad, pero no es así, ¿no? Entonces, el espectador que de pasivo se volvió activo debe de estar pensando de qué manera se adhieren más a las innovaciones que se van dando en todos los campos. Y pues saber cuestionarlos, ¿no? Y preguntarle, ¿no? Oiga, ¿por qué hizo eso? Yo digo que si el pueblo le exigiera a los artistas, se lograrían bastantes cosas, ¿no? Porque aunque no se crea o no se vea así, todo artista es una imagen pública, ¿no? Entonces, te metiste a eso, pues acepta que estás para servirle a los demás, ¿no? Eso es el sentido de conciencia. Los demás deben de estar incluidos en el trabajo que tú haces. Es como el que tiene buena voz, debería de cantarle a todos, no andar cobrando, ¿no? Entonces el artista es lo mismo, que trabaje para los demás, ¿no? No, y cuestionarse además, siendo que es parte de la vida pública, cuestionarse en qué lugar está su ego, ¿no? No está su ego con respecto a un espectáculo, ¿no? Tiene que ver con que está funcionando dentro de la sociedad y hay algo que construir allí, que es de las cosas más importantes, porque además no existen todavía, ¿no? Entonces, colocar tener bien puesto, saber dónde poner en su lugar al ego, ¿no? Como dicen en el sufismo y en el budismo, reconocer cuál es el papel del ego y ponerlo en su lugar, porque no puede ser que se vuelva el artista entonces nada más un figurín, ¿no?
para mí eso es, creo que fundamental, ¿no? Saberse, reconocerse parte de esa sociedad y que además, decías, Ursula, que si en soledad la creación, el estudio, que no se estudia, que es lo que pasa después en el público, ¿no? O sea, es muy interesante porque según yo, si existe discurso o es al límite de la creación, no aparece en la creación el discurso, aparece sentido pero no aparece el discurso, y luego aparece el discurso pero del público hacia la cultura, ¿no? Como una cuestión de regresar a alimentar a la cultura, y entonces sí, aparece el discurso espejeado a través de un sentido que está en medio, pero no es que se construya un mensaje, no es que la pieza diga algo, sino que, siguiendo a Luis Moraza, que fue maestro mío de escultor, dicen, es una materia ideante la obra. Nos hace pensar, nos hace decir, nos hace sentir, nos hace hacer. Fíjate una cosa, en nuestras culturas, yo pienso que todo el mundo era creativo. Se supone que los españoles destrozaron todas las obras de México. Vas a Xochimilco, a la tierra donde siembran, y no te fijas, y hay cabecitas, bracitos, ¿no? Y a donde quiera que vayas. Entonces no había un grupo selecto, no existía para la palabra arte, pero no había un grupo que fuera el que hiciera las obras, no, cualquiera las hacía, porque por una cosa muy sencilla, siempre vemos el barro como material. Entonces, si tú le das barro a un niño, te hace una figura, no ha ido a ninguna escuela, pero es una forma natural. El dibujo ya es un proceso muy elevado, ¿no? Hacerlo, pero modelar, el niño modela, ¿no? Lo que pasa es que la enseñanza, esas cosas se hacen a un lado, porque el no político es el que controla, ¿no? El que no permite que pase algo. Entonces, sí, nuestras culturas, todo el mundo hacía, ¿no? Todo el mundo tiene eso de lo que me encuentro, ¿para qué sirve? Porque había costado mucho trabajo encontrar un arbusto que te curara tal enfermedad. ¿Cuántas plantas probaron y se envenenaron con ellas, ¿no? Para llegar a ese conocimiento? Entonces, no tenemos esa historia clara de por qué antes sucedió que la gente, digamos, era creativa, y ahora cada vez es lo menos. Si algo está pasando ahorita es que todo el mundo quiere que lo diviertan, ¿no? El pinche celular aquí pegado y se creen chingones porque no sé cómo lo manejan, que lo tienen funcionando todo el día y es una sola llamada. Digo, los están hipnotizando, no se dan cuenta. Por eso es que es muy importante reflexionar. El arte para eso sirve, ¿no? Para cuestionar, para que reflexionen, ¿no? No sé quién de ustedes conocen el espacio escultórico, pero a mí me ha llegado gente que me trae escrito de lo que perciben ahí, ¿no? De que es un espacio muy generador de tu sentido natural, ¿no? Si la gente comprendiera y dijera, está bien que lleguen a alguien, pero de vez en cuando tienen que ir solos, tienen que usar la soledad, y en esa soledad van a descubrir muchas cosas en ese espacio, ¿no? Es decir, porque cuando vamos a las escuelas de arte, ¿no? Estás pintando, el otro llega, qué chingón cuadro, no, ni me digo, ¿cómo vas a crear en ese estado? Es decir, nadie les enseña lo importante que es la soledad, ¿no? Nadie le enseña al público que no tiene por qué tener miedo a estar solo,
única manera de saberse ver. ¿Y cómo se van a ver? Hacia adentro, ¿no? Porque todas las cosas, todo lo que les suceda, nos sucede primero adentro. Después es afuera. Es decir, el cuerpo es muy sabio, ¿verdad? Nosotros, si nos encargáramos de respirar, se nos olvidaba y nos moríamos. No lo hace. Entonces, el cuerpo es un vehículo, ¿no? Es una etapa de nuestro proceso en la vida, ¿no? Es decir, nadie de ustedes va a morir, en verdad, morirá el cuerpo, que es momentáneo, ¿no? Pero no hacen con esos temores de ¿quién chingado dijo eso? Y le creyeron, ¿no? Entonces, es decir, toda esa basura, tienen que quitarse la basura, tienen que aprender a verse, ¿no? Y van a surgir ideas, porque tú dices, ¿por qué tú haces obras creativas? ¿Por qué? ¿Por qué aquel no? Es decir, tiene que haber algo en ti que procuraste y que fuiste creando y te diste cuenta de esa necesidad de llegar a crear, porque es una forma de conocerte. O sea, todos somos lo que hacemos. Lo que hacemos somos nosotros. Pero tú alguna vez nos platicabas y decías, la gente no vive en su presente, ¿no? No lo vive porque de alguna manera está fuera de una legalidad. No puedes vivir el presente y tenerlo justificado. Eso no se puede. Tienes que construir algo, una legalidad que te permita estar en el presente. Y esa legalidad es la que se construye a través de una condición de ejemplaridad y se presenta con la obra, ¿no? Es un ejemplo, es una invitación, no es un concepto en el sentido de algo estructurado, pero sí es un concepto en el sentido de una multiplicidad de factores que interactúan de tal manera que pueden engancharte, ¿no? Que te pueden mostrar que el artista sí está en el presente, aunque no se le reconozca, porque esa legalidad no existe y se está construyendo apenas con la obra. Por eso decía que no se le exige al sistema que difunda las obras que se hacen en mi tiempo. Quiero que las presente, que haya gente que las analice, porque tienen que ver conmigo, ¿no? El artista hace vamos a decir, es su proposición lo que presenta, pero es el Estado el que debe de difundir y esclarecer para que cualquier individuo tome de ahí lo que necesita, ¿no? Entonces, tenemos que dar un giro total de cómo se era antes de la pandemia a después de la pandemia. Es decir, tenemos que despertar, porque nada de dar con las ideas ahí de que esto va a mejorar, nada va a mejorar. El único que puede mejorar es usted, el único. Lo demás no va a mejorar. Ya jodimos mucho la tierra, vaya a mejorar. El clima ya no se sabe, ¿no? Antes se sabía, ¿no? La gente decía, va a llover. Ahora no. Entonces, tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Por qué no vamos poco a poco participando? Yo digo, pueden formar grupos, ¿no? De donde viven y analizar y cuestionar y decir lo que sienten, ¿no? Si las relaciones de persona a persona, cada quien fuera honesto y dijera sus cosas y la otra parte también, puede haber un entendimiento, ¿no? A mí me gustaría plantear que hay una idea, un concepto que a mí me interesa, que es el del arte como algo sublime, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de sublimación, de pasar de un estado a otro sin intermedio. Y me parece que eso es lo que hace el arte, que te lleva
de una condición vivencial a una experiencia de manera directa. De repente tú sabes, porque te enfrentas a una percepción que está ordenada, que está estructurada, que te invita a percibir de una manera claramente vinculada a tu presente, sin que tú sepas que eso es el presente, porque no lo has vivido. Hasta que te haces de esa concepción, hasta entonces puedes vivir tu presente. Entonces te estás haciendo presente a partir de una condición sublime, en donde de buenas a primeras te has enfrentado, te reconoces viviendo en el presente a partir de una estructura que ni entiendes, pero que está frente a ti y que la puedes apropiar porque se corresponde con tu realidad. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante para poder decir, vivimos el presente a través de la obra que a lo mejor ni nos gusta. Sí, pero hay una cuestión. Él, por ejemplo, vamos a decir que terminó ahorita la obra. Si alguien le pregunta qué es, él honestamente dice, no sé. ¿Por qué? Porque en la creación, digamos, hay una parte del cerebro que actúa que no sabes cómo y se da algo. Es decir, estás intuyendo de tu trabajo, intuyes, ¿no? La intuición es algo que todos deberíamos de practicar, ¿no? Porque nos lleva a hacer algo que tiene que ver con lo que queremos, con lo que debemos hacer. La intuición sirve para eso. Y el artista intuye. Por eso es que terminando la obra no sabe, no puede decir, es esto y esto, no. Porque son sensaciones. Entonces, por eso si él termina y opina y dice cosas, pueden provocarle cierto esclarecimiento de su obra, ciertos porqués, ¿no? Es decir, honestamente uno debe de ser así, ¿no? A veces una persona, por ejemplo, una señora vio un cuadro de Picasso y le dijo, ¿y qué necesidad hay de hacerlo pedazos? Y una señora muy enojada, ¿no? O sea, es muy lógico, pero eso lo escuchas y reflexionas. O sea, uno está para hacer, pero también para escuchar, porque es fundamental aprender a escuchar. Vivimos en una sociedad que la gente no escucha, ¿no? Entonces, cada quien habla como perico y nadie lo escucha, ¿no? Entonces, hacer y escuchar a la gente, por eso presentar la obra, la haces pública para que cumpla su cometido, ¿no? Que es pública, aunque la compre alguien, sigue siendo pública la obra. Y ver, digamos, las reacciones de la gente, porque estás trabajando para ello, ¿no? Es decir, sí, muchos dicen, yo trabajo primero para mí, sí, porque eres un individuo, ¿no? Y los otros también, ¿no? Entonces digo, entenderlo para que te guíes mejor en este trabajo, ¿no? Porque hay un misterio, no siempre, ¿no? De que haces una obra y te quedas así de que, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, ahí funciona la intuición, ¿no? Algo tienes que hacer para aprender otra vez el fuego, ¿no? Pues, rayado, qué sé yo. Me gustaría retomar una idea que es algo que ya habíamos discutido tú y yo, que creo que la obra evoca y que recuerda un poco a esta idea de a los niños si les das barro inmediatamente van a hacer una figura. Y es que me parece, y sobre todo el arte cinético y piezas como esta en particular, recuerdan que de alguna manera antes que el verbo y antes que la palabra y antes que el discurso armado es el movimiento, y es una cosa como mucho más intuitiva, mucho más ambigua, efímera, y que no necesariamente está estructurada de la manera de un concepto, pero que igual evoca, igual mueve, igual toca. Y que me parece de alguna manera, y yo lo pensaba ahora que decía en el caso de los niños, pues los niños aparecen a hacerse un lugar en el mundo a través del movimiento, gateando, digamos, haciendo cosas con el cuerpo, y ya después viene la palabra. Y creo que esa forma como de intuición a partir de lo motor, a partir de lo cinético, es algo que también
lo sugiere la pieza y que se escapa un poco del discurso, se escapa un poco de poner estas especies de etiquetas que decíamos, de cosas como muy conceptuales, que de alguna manera como que le impondrían un sentido, más bien lo abre a qué es aquello, qué fibras son las que toca una obra que además nunca está en completo como, nunca está pausada, entonces siempre está sugiriendo cosas nuevas. Cae diferente, ahorita veíamos que cayó y que sonó, hace ratito que sonó, digamos, incluso ni siquiera se repite ella misma, no se puede repetir, ni siquiera esa caída. Sería tan mecánica y cada vez es diferente. Sí. Pero la referencia filosófica, ¿no les viene a la mente el Sísifo? O sea, como que sí el juego y todo, pero a mí me parece que también tiene ahí una onda filosófica así del Sísifo que sube la piedra y la baja, sube y la baja, el trabajo inútil. ¿No hay nada de eso o lo estoy inventando? Está, ¿no? Ahí está. Ese rebote. Sí. Ese rebote. Claro. No, lo dices tú, ¿no? Entonces aparece, sí existe. Yo nunca pensé en Sísifo, pues, ¿no? Pero sí, claro que está. O sea, ya apareció, entonces se empieza a construir con esto de intermediario, que eso se me hace muy interesante. El intermediario, pues es la obra en realidad, ¿no? No es otra persona. Entonces, ahí está reflejando que sí, se generan sentidos, o más bien, mediante la obra, se generan distintas interpretaciones, que es lo que genera que se enriquezca la comunidad, ese modo de sentir, ese modo de pensar, idealmente en ese modo de crear también, ¿no? Pero es que no es que se enriquezca la comunidad. A mí me parece que lo que se construye la comunidad. Por eso las comunidades se desintegran y se integran otras comunidades a partir de la posibilidad de identificación, ¿no? Y entonces es el uso en común de una posibilidad la que supone una comunicación, pero seguro que yo estoy diciendo esto y cada quien está entendiendo lo que quiera, ¿sí? Pero al entenderlo de diferente manera, usamos un intermediario y eso nos vuelve una comunidad. Entonces, no es que ya sepamos lo mismo, no, para nada, pero sí lo sabemos a través de lo mismo y ahí nos encontramos, y cuando nos encontramos nos volvemos comunidad, pero eso disuelve otras comunidades y en esa recomposición es en que estamos volviéndonos presentes, ¿no? Estamos viviendo justo lo que somos. Actualiza, ¿no? Como comunidad, ahora que estamos aquí, veo que hay una parte ritual, ¿no? Por todo lo que estamos haciendo, pero también la pieza misma cumple con este acto de ritual de que se divide en 3 momentos, ¿no? Y se asocia con una narrativa aristotélica que tiene que ver con un principio, ¿no? Hay este desarrollo y al final la parte climática que casi siempre es algo que no sabemos cómo se va a comportar. Entonces, pero aunque no sabemos y que no se repita, digamos, de manera igual, sí tiene esta constante, ¿no? Que sube, baja, cae, ¿no? Y otra vez con esta insistencia que pues, predomina como acto ritual de humano, ¿no? Que estamos supeditados a esos rituales, llamémosle como sea, la fogata, la conversación, la charla, la pieza, ¿no? Cumplen ese sentido. En ese sentido, sí, es algo que se repite, el ritual es algo que se repite, que nunca sucede igual, y le da sentido de comunidad, ¿no? Entonces, sí es cierto que no es que enriquezca, sino que actualiza. Ya me gusta mucho un concepto que no sé si inventó Juan Luis Moraza, que habla de que el arte es proceptivo, ¿no? Es decir, no es un precepto, algo ya dado, ni es algo
de pura percepción, sino que es algo que propone algo más allá. Y entonces tampoco es un concepto, ¿no? No es algo que está construido, una estructura de ideas jerarquizadas, sino más bien algo que hace que suceda eso que no existe y que vuelve a generar formas en la comunidad, ¿no? No es que la enriquezca, es que se actualiza. Pero que sí existe, ese es el asunto, sí existe. Yo me acuerdo cuando tú nos mostrabas estos ejercicios de leer el espacio, lo primero que nos encontramos era que las cosas están ahí, y cuando tú le pones un puntito, le pones una rayita que hace que todo se dinamice, entonces nos encontrábamos con que el espacio estaba ahí, y siempre estaba, pero no lo habíamos percibido, no lo habíamos reconocido. Mucho antes, en el dibujo, eran los maestros que eran artistas, ¿no? Una silla que decía que tan importante era lo que veía como lo que no ves. Entonces la enseñanza era buena. Ahora se carece de todo eso. Por eso yo insisto, tú eres lo que haces. Tú ya no eres eso. Eso ya es pasado. Tú tienes que tener una disciplina de decir, fui eso. Fui esto otro, fui esto. Ahora soy por lo que me falta. Lo que me falta por hacer. Ese soy, ¿no? Entonces vas en el camino correcto para que no te desvíes y que es muy común aquí, como Zapanacha. Los latinos hacen algo y tienen un valor y se hinchan, se inflaman, ¿no? Y ya dejan de procesarse. Y la vida es un proceso constante. Entonces se olvidan de eso. Entonces ya están dormidos, ya están muertos, ¿no? ¿Qué hacen? Se copian a sí mismos. Se están copiando continuamente. Pero te digo, siempre que termines algo, ya no eres eso. Aunque no lo sepas bien aquí. Con el tiempo vas a percibir qué cosas, qué elementos tienes ahí que han ido procesándose, ¿no? Tienes que aprender a fortalecer tu sentir, porque el sentir es lo más cercano que tenemos en la vida. El conocimiento es prestado, lo que yo digo, han dicho no sé cuántos, ¿no? Y qué sé yo. El sentir no, el sentir está aquí. Entonces, guíense por el sentir. Va a llegar un momento, el lenguaje es inventado, ¿verdad? Va a desaparecer. Simplemente al vernos, nos vamos a dar cuenta de quién está enfrente, quién es, ¿no? Porque tenemos un proceso, lo vamos procesando. Entonces hay que entender eso. Todos somos un proceso. La vida es un proceso. No podemos negarla, ¿no? Si la negamos, digo, bueno, ¿no? Es asunto de cada quien. Por eso te digo, es muy importante que el hacedor siempre se esté cuestionando. Pero ¿no? yo recuerdo, y lo he retomado mucho para mis clases, tú planteas una cosa que me pareció una de tantas cosas que me ha parecido muy trascendente, que es el que cuando estás desarrollando una pieza, construyes y generas un sistema que nos permite exponer, ¿no? Nos permite presentar una sensibilidad. Pero cuando te planteas que en cada momento del proceso vas optando por posibilidades, Sí. y tomas la que siempre has tomado, pues ahí pierdes tu proceso. Pero cuando empiezas a plantearte por qué has dejado algunos de los caminos que Pero estaban perfectamente... ahí entra la intuición. Sí, pero nada más lo planteo, es que abandonas eso y lo que generas es una autocrítica, y esa me parece que marca la condición temporal. Ahí te vuelves de esta época, porque ahí construyes
lo que eres como posibilidad. Ahí aparece el proyecto, ¿no? Fíjate, esta exposición que se inaugura, creo que el 24 en Nueva York, se repiten unas obras que son de 73 y de 67, ¿no? Porque, digamos, en el caso de Matías Gates, Pancha con la serpiente de Pedregal dice que es el padre del minimal art, pero como no está hecho en Estados Unidos, no lo considera allá, pero sí considera que es minimalista, ¿no? Pero sucede esto, que una americana y yo, digamos, por acá, cuando desgeometrizamos, volvemos o vamos a ser orgánico, ¿ven? Es decir, a esa, pero yo me refiero a eso de que no puedes saber siempre en dónde te metiste, ¿no? Porque como la vida misma es un misterio, por más que sepamos de la vida, seguirá siendo un misterio. Y eso lo hemos vivido, ¿no? Entonces, cuando estás trabajando, el arte se dice que viene de más allá, ¿no? ¿Quién sabe de dónde? Pero por allá llega, ¿no? En ti mismo, ¿no? Hay partes que actúan, partes que no actúan y no lo sabes. Por eso yo hablo de que es muy importante ser consciente de que eso ya no soy. Fuiste esto. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿No? Es decir, tienes que arriesgarte, tienes que intuir. Y al intuir, digamos, a veces te das cuenta y tú, era por aquí, no me había dado cuenta. Por eso yo hablaba de la retrospectiva de un artista. Vas viendo qué cosas persisten, ¿no? Qué cosas se van modificando, ¿no? Entonces, ese sentido de estarse cuestionando, de aceptar la soledad como lo más importante para ser, para estar en la vida y para ser creador, ¿no? Que es muy necesario. Es decir, no quitarlo, porque hay muchas cosas, digo, no me gusta Sebastián, pero digo, se volvió millonario, ¿no? Pero yo dije, se jodió el proceso de, ¿no? Tenía talento, ¿no? Es decir, él es lo mismo que un investigador, ¿no? Con Sobero, cuando era rector, yo le dije, usted no va a regresar a la investigación, ya no. 4 años no se pueden reponer en investigaciones en ninguna parte. Y esto es de que todos los días, tú no debes de tener domingos o sábados o días festivos, ¿no? Tienes una idea, pues ahí está, no es domingo, no importa. A veces no sabes si es lunes o es domingo, es trabajar. ¿Por qué? Porque las cosas llegan. No cuando tú quieres, llegan. Y hay que tener la capacidad de tomarlas. Entonces, cuando estás trabajando, tienes que estar muy abierto. Por eso yo digo, siente que estás totalmente solo, que solo estás contigo, con tu capacidad. ¿No? Digo, porque puede haber, se ha hecho el intento de hacer esquema de cómo lograr, digo, nadie ha podido decir, haga estas 10 cosas y va a hacer arte, ¿no? Nunca ha funcionado eso, ¿no? Entonces, yo digo que estas cosas tan sencillas de la vida deben estar presentes en uno, no olvidarnos de eso, no estar ahí clavados con algo que lograste, ¿no? Entonces, ese es un planteo porque es como la vida misma, ¿no? Un día va uno a estar cerca de la muerte del cuerpo y te das cuenta de que no viviste, ¿no? Hiciste mucho dinero, pero la vida pasó de noche, no estuviste en la vida, ¿no? Yo insisto que no hay nada importante más que la vida. No existe ningún Dios, ¿no? No tienen por qué hablar con esas tonterías, ¿no? Todos son creaciones del hombre, ¿no? Del hombre que domina, ¿no? Del hombre que controla, ¿no? Entonces,
si vemos las cosas así, yo creo que cualquier persona se puede desarrollar. Si llega a decir, yo tengo que ser creador con mi vida, porque la vida es creativa, ¿no? Por eso les decía, ningún día es igual, ninguno. Entonces, la vida siempre es una creación. Yo soy una persona que está en la vida, debo de tomarla en cuenta. Es decir, cuando yo le digo a las personas, si yo le presento esto, cualquiera de ustedes, ¿no? Y le digo, ¿para ti qué es? Y dices algo, 3 palabras, y te digo, bien, mañana. Entonces, ¿qué es? Dices 5 palabras. Cuando llevas 10 lecturas, te va a ser muy claro que ya tienes una capacidad para simplificar lo que ves. Pero mientras no lo hagas, vas a estar congelado, ¿no? La gente, por ejemplo, dice, no, yo no sé dibujar. ¿Has dibujado? No, nunca. Entonces, ¿por qué no lo hice? Nunca arrancar, pero tú le vas a encontrar un sentido, ¿no? A veces el dibujante está como una hoja dándole y tache, agarra otra, y de repente la observa, hay una idea, un toquecito, ¿no? Es decir, hay que arrojarse, hay que, por eso yo digo, estar en la vida nos obliga a ser rebeldes, a rebelarnos del estado condicionado en el que estamos, ¿no? Todos tenemos una capacidad, ¿no? En verdad, podemos hacer cosas bellas para nosotros mismos, aunque para no todos les sea, pero lo importante es que es para ti, para tu proceso, ¿no? Yo creo que también puede ser muy duro la crítica hacia el artista. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso digo, ¿cuál es el lugar del ego? Hay que ponerlo, ¿no? No tiene que ver con un deseo, con una necesidad de creación y también de estar centrado, ¿no? Con respecto al dinero, a que ya se resolvió algo, a la fama, es decir, por eso yo recalco esta cuestión del ego, ¿no? No es central, no es importante para el momento de la creación ni de la exposición, no, es un proceso. Y para mí se me hace muy duro, en el caso de Sebastián es muy evidente, ¿no? Pero se me hace muy duro por criticar que si vemos una repetición en las formas de la obra de ciertos artistas, pensemos que se está repitiendo, porque creo que puede haber algunas, está metido en un problema del que no ha salido, ¿no? Algunos nunca lo resuelven, entonces puede ser también duro, ¿no? Para decir, te está repitiendo, sí, pero es que no encuentro el momento y la forma para terminar de abordar este misterio, porque me sobrepasa, ¿no? Por ejemplo. Y aunque las formas sean las mismas, la persona no es la misma, porque hay una historicidad ahí propia, y las formas pueden ser similares, pero ya lo aborda otra persona. Por eso el problema debería de, digamos, se mueve, como no se resuelve, pero sí se va moviendo. Mira esto, la vida es lo desconocido. Lo conocido no es vida. Tómalo de referencia. Lo conocido es condicionado. Lo desconocido es el arte. Es lo que no está todavía, es lo que hay que buscar, ¿no? Entonces, cosas así te van a servir para procesar, ¿no? Es decir, te estás cuestionando, es decir, no te estás conformando. Yo estoy bien, ¿no? O como decía, es que yo ya maduré. Digo, mañana vas a estar conmigo. No, porque el siguiente paso, ¿no? Si ya maduraste, mañana vas a estar conmigo. Entonces digo, nosotros tenemos que cuestionar, nadie nos va a obligar. Claro. Nadie nos obligó a pintar ni a nada, ¿no? Tampoco es amable cuestionarse. Tampoco es amable cuestionarse. Se Tampoco. puede llegar a lugares
incómodos con el cuestionamiento. ¿Por qué? Por el cuestionarse, para hacerse preguntas, puede ser muy incómodo, puede ser muy retador, puede ser muy desafiante. La vida no es cómoda. No, pero por eso es complicado hacerlo, porque la gente en esta... La comodidad es estacional. Por eso, en esta condición como Por eso, de personas condicionadas. Continuamente, no decir, ya fui esto. Ese es el encanto. Y ahora qué viene. Entonces tiene sentido la vida para ti. Y es lo que vas a transmitir, ¿no? Es decir, estás experimentando la vida, ¿no? Y hay cosas que te van a desagradar. Puede llegar, por inteligente que sea, a que ya no exista el desagrado, ¿no? Como te digo, los problemas no existen, ¿no? Nosotros los hacemos y hacemos una solución. Hacemos trampa, pues, ¿no? Hacemos el problema y luego hacemos la solución. No hay problema. Viva la vida, ¿no? Viva la vida. Nada más. Nadie los va a obligar a que anden ahí de rodillas, ¿no? Entonces, vivir la vida es lo importante. No hay otra cosa importante. El arte ha procurado, los artistas, de introducirte en lo que es la vida, ¿no? Por eso ustedes ven la historia. Si quieren saber algo del siglo XVIII, recurren a las obras de arte para ver cómo era la gente en ese siglo, qué costumbres tenía, qué esto, y te sirve ese conocimiento en el ahora, para decir, ahora somos así, tenemos esto, carecemos de, y entonces empiezas a trabajar de aquello de lo que careces. Ese es el interés tuyo. Y ya está, ¿no? Ya lo dejas, ¿no? Entonces, estás imbuido de vida, estás en ella. Entonces, ¿a dónde te va a llevar? A donde te lleve, va a ser mejor. A donde te lleve la vida, es mejor, ¿no? Tienes que correr riesgo. Yo conocí a un tipo que no tomaba, no fumaba nada y hacía ejercicio. Igual se Cerca murió. le cae un chico al techo de su cuarto. No hay nada seguro en la vida. Mark Twain. La vida es insegura, grábenselo. La vida no asegura a nadie. Dan a vivir en la inseguridad, pero ahí está el encanto para no dormirse. ¿Sí? Sí, buenas noches. Bueno, evidentemente esta pieza evoca a ese movimiento natural, pero algo que a lo mejor no se ha percibido o se desconoce es que dentro de esos procesos naturales a veces la pieza llega a atorarse en un punto. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la vida, cuando te atoras en un punto que es de constante movimiento, forzosamente necesitas un intermediario que intervenga y que mueve y que ajuste a la pieza. Para usted, ¿cuáles serían esos intermediarios que deberíamos de tener en la vida? Yo digo que los platos quizás en cada obra, ahora las artes se prestan unas a otras. Por ejemplo, en este factor tiempo, tengo que ir también a los otros campos. Por ejemplo, vámonos a la danza. Hay bailarín. No nos importa el cuerpo del bailarín. Lo que nos queda aquí es el movimiento que hizo. Entonces, voy relacionando cómo en un campo el tiempo se maneja de una manera, ¿no? El movimiento de una manera, en otro de otra manera, y en cierta medida está una enseñanza de que cómo yo voy a hacer mi tiempo propio. Pero ¿qué pasa cuando todo el sistema se enmaraña? Porque es parte de lo que me explicabas, o sea, cuando la pieza se atora por su movimiento natural, debe de haber la intermediación de la mano para ajustar nuevamente todo el mecanismo, porque solito va a bajar y por la distancia y todo se va a enredar, ¿no? Estoy pensando en la pedagogía y en todo de la maraña que traemos desde niños y que esa ya no te la puedes quitar tan fácilmente, ¿no? Con el
el tiempo, ¿Qué es ser yo diría que es la conciencia, ¿no? Yo digo que es la conciencia, porque ¿De qué estás es como... acordado y que necesitas? ¿Eh? ¿De qué estás acordado y que necesitas Sí, una manita? despertar, lo que dice Ursula. Es una conciencia. Y uno recuerda cuando es buen bailarín, uno recuerda los movimientos. Sí, fíjate. A veces cuando son malos, nada más recuerda, ahí sí uno recuerda a lo mejor los cuerpos, nada más. Fíjate, se dice, se sabe, que nosotros nos desarrollamos hasta los 6 años y que después repetimos esa formación, ¿no? Y mucha gente digamos también muy buenos artistas lo reconocen. Es decir, en mi caso, a mí me impresionó el desierto, ¿no? El espacio, el vacío. Entonces yo lo tomé como una parte de mí y me resultó de interés de que cuando yo leí que Leonardo da Vinci dijo: entre las cosas grandes está la nada y es la más grande, dijo, ¿no? La nada. ¿Por qué? Porque la nada no tiene dirección, ¿no? En verdad nosotros, por ejemplo, dicen, estoy en el norte. No hay norte, no hay sur, ¿no? No hay arriba, no hay abajo, ¿no? Y por eso el vacío, digamos, es un elemento tan importante en el arte, ¿no? Porque siempre está en el plan de ser ocupado, de que lo ocupemos, ¿no? Es muy generoso, ¿no? Y se deshace y se convierte y te permite todo eso. Entonces, pero como no lo vemos, carecemos de interés profundo sobre él, ¿no? De que lo que está, en realidad no me resulta tan interesante. Este espacio, este vacío, tiene todo para hacerse. Lo relaciono. Cuando yo le pregunté a Matías, ¿por qué no regresas a Alemania si ahora te quieren jalar y darte no sé qué, dinero y todo? Dijo, no, allá está todo hecho. Aquí, todo por hacerse. Me quedo aquí. Eso sabe pensar, ¿no? Entonces, tienen mucho que hacer con su cuerpo. Su cuerpo es el vehículo para que, no sé, a lo mejor un día se descorporicen como el bailarín que desaparece en el aire, y nos queda el movimiento el movimiento es vida. Entonces, ir buscando estas cosas que no nos las enseñan, ¿no? Que las tenemos que experimentar, porque para eso tenemos el vehículo corporal para experimentar, ¿no? Me quedé pensando en la idea del bailarín desaparece cuando bailan. Y si hay como lo que queda es el trazo de ese movimiento y cómo en realidad tiene que ver también con esta pieza, es algo casi efímero, puede ser como muy, de todas las artes, justo la danza es esa que enseña unas cosas como muy efímeras y muy poco, digamos, tangibles en el sentido de su propio objeto es el cuerpo, es el arte que su objeto es su medio y todo el mecanismo de expresión es solo ese cuerpo que tiene siempre que estar jugando este proceso de la sublimación y de pasar de un estado al otro con el vehículo que tiene. Sí. Y trazar y generar como estos trazos, estas huellas en el espacio, estas formas como de escritura a través del propio cuerpo, que como decía Miguel, cuando ves a alguien bailar mal, te acuerdas de la parte más física y no permanece ese gesto, esa como escritura del gesto que debería de quedar en el escenario. Es que fíjate, tenemos mucha capacidad cuando observamos. En el arte es obligatorio observar. Si no observas, no hay arte. La observación es ir hacia allá, hacia un más allá de lo que hay. Cuando estás, por ejemplo, viendo algo, vamos a decir, la muchacha, ¿no? Por ejemplo, el muchacho llega y le dice a la muchacha, ¿no?
te quiero me gustan tus ojos. Está diciendo que hay una parte de ella que no le gusta. Entonces la muchacha le debe decir, o me quieres toda, o te vas. No, pero a mí no me ves un pedazo. Las cosas hay que verlas de una manera en la que, por ejemplo, te puedes convertir. Acuérdense que nuestra cultura en grupo se convertía en una guardia, no sé qué, ¿no? Y los budistas también, ¿no? Hay un ejemplo de el guía le dice al alumno, ¿no? Mañana voy a tu casa, ¿vas a recibir? Y él dice, sí, maestro, ¿cómo no? Al tercer día le dice, ¿qué pasó? ¿No me recibiste? No, sí, lo estuve esperando, usted nunca llegó. ¿Y no viste un perro que andaba ahí? Sí, era hijo, no me recibiste. El hombre puede cambiarse. Si están viendo, todo el mundo cree que, porque ya he dicho, que una rosa es bella, ¿no? Si lo observas, llega un momento en que la belleza, tú se la estás otorgando a la rosa. Tú la tienes, la belleza, ¿no? Y así, cualquier cosa que ves, ¿no? Puede ser eso. Y luego eso es muy interesante. La naturaleza te regresa esa energía que mandaste. Porque tienen que entender, si ustedes cierran los ojos no gastan energía, menos, ¿no? Si están viendo todas partes, gastan mucha energía, ¿ven? Es gastar energía. Entonces, la naturaleza, cuando sabes el truco de ella misma, te regresa la energía, ¿no? Entonces, hay muchas capacidades que podemos traer y manejar en la realidad. Por eso digo, póngase, si les gusta el mar o si les gusta la madera, lo que les guste, tienen que aprender a manejarlo, tienen que llegar a ser lo propio. Él, por ejemplo, el cobre que estamos viendo, él ya no es el propio, ¿no? El que trabaja con la madera tiene que llegar a ser lo propio, ¿no? Sabe qué hacer, ya la toca, es parte de eso, ¿no? A veces puedes sentir que es la madera al trabajar, ¿no? O que la madera es él, ¿no? Porque vivimos en una dualidad, ¿no? Entonces, yo diría, si de algo puede servir esto que hablamos de la obra, es decir, para mí, no me gusta decirle, si le haces el no, digo, porque ese no es mi papel. Mi papel, digamos, es provocarlo a que no se estacione, ¿no? A que siga en lo desconocido. Es decir, es lo mismo que le puedo decir a cualquiera, vete a lo desconocido, lo que ya conoce, ¿no? Entonces, porque nos debe de servir para tener ese chispazo de la vida, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas a las que nos invita la obra, y en parte por eso estamos hablando de estas condiciones medio mágicas, pero toda la cultura se va transformando, y eso me parece que es fundamental darnos cuenta de que incluso las condiciones mágicas de esta visión chamánica, donde hay un personaje que controla las cosas, eso es imposición, ¿no? Y la magia de la actualidad es otra. Sí, pero en el caso del maestro, el maestro, digamos, no está para dirigir, está para estimular que entre al campo que ha escogido, y que, como yo decía antes, ¿no? Cuando te den el título, no creas que eres artista, eres aficionado a la pintura, ¿no? Con mucho trabajo, a lo mejor llegas a ser profesional, con mucho trabajo, a lo mejor ya eres artista, con muchísimo trabajo, puedes llegar a ser creador, y con muchísimo, llegar a ser inventor. Si esto lo entendieron, pero luego
salen de la escuela y en un año hacen una retrospectiva. A los otros, entonces, el maestro te debe estimular, no dirigir, ¿no? Sí, pero esa implica una postura política, ¿no? El que yo voy a controlar y domino, y esa visión se ha transformado. De modo que hoy tenemos que reconocer que algo distinto está pasando y en eso asumir postura. Si no apostamos la vida en una proyección de una posibilidad, no vamos a avanzar, pero hay que construir esa posibilidad. No es así como que, pues mi postura es invariante por acá, como bolas. No, sino que tengo que construir esa visión, reconociendo que ahora pasan cosas que percibo y que no tienen forma de expresión. No las puedo retener, no las puedo procesar, porque no tengo algo que me permita estacionarme ahí, ¿no? Vivirme intensamente en eso que está sucediendo. Entonces necesitamos, yo creo, caracterizar un poco nuestro momento a partir de un asumir postura. Y esa postura, me parece a mí, tiene que ver en estos momentos con el reconocimiento de que el arte sí es una condición sistémica, ¿sí? Y que por lo mismo se tiene que conectar con los otros conocimientos a partir de reconocer otros sistemas. Pero si el arte lo dejamos así como que es la nada, ¿no? Que es solo posibilidad, pero surgida de dónde, no estamos reconociendo que sí estamos percibiendo una realidad, que sí está sucediendo y que necesita caracterizarse. En el momento en que se caracteriza, podemos operarla, ¿no? Y esa caracterización, sí, la relación que está, digamos, con el que llega. Tú, por ejemplo, sabes muy bien que como aquí no hay una enseñanza artística de pequeño, cuando llegan ahí, están en cero. Entonces, todo eso tú lo tienes que saber y decir cómo lo voy a estimular, porque la educación es diferente para cada quien, no esa que es para 30 alumnos, ¿no? Entonces, si al trabajar con ellos te das cuenta de que no debes dirigirlos, porque voy a platicar esto, que es un ejemplo chistoso, pero cuando estábamos en el Salón Independiente, llegó un tipo Braga, que no sé si alguien lo conozca, un pintor neoyorquino, que estaba muy feo, y llegó y metió solicitud para estar en el Salón Independiente. Dijeron, el que admita a este señor que levante la mano, nadie lo levantó, dijo, nadie lo quiso. Entonces Blay dijo, y si nadie votó por él, ¿por qué no lo admitimos? Y dijeron, pues sí, ¿verdad? Eso me resulta, con ese sentido que yo veo en la vida, ¿no? Es como, la forma que te relacionas es como la gente se relaciona. Que no anden con que me prometes, ¿no? El muchacho le pide también la promesa a la muchacha. ¿Por qué jodidos hacen eso? Nadie debe de prometer nada porque está en la vida, ¿no? Entonces decir, bueno, vamos a juntarnos tú y yo a ver a un chingón llegamos. Y el día que ya no compaginemos, no retiramos. Entonces, buscar las cosas naturales me parece más adecuado, andar con esas imágenes, ¿no? De venderse, ¿no? Porque entonces parece que somos comerciantes todos, ¿no? Yo creo que la figura del mago ha cambiado, ¿no? Que también hay una cantidad de saberes que están a la mano. Entonces, yo creo que el problema de la magia, Ursúa tiene una forma de transmitir la magia y creo que ese es el asunto. No es que sea un deber, ¿no? Y tampoco es una estructura vertical de que el mago tiene el poder tiene el báculo, sino más bien reconocer si eso que le seguimos llamando magia, pues tiene que ver con lo desconocido, con ir a lo desconocido.
Y para ir a lo desconocido, para ir hacia allí, no se requiere poder sobre el otro, ni esa estructura antigua del chamán encima de los demás, sino más bien creo que requiere de un acto de fe, para ir de lo conocido a lo desconocido, porque va uno a ciegas. Una Y eso aventura. es una aventura. Es una aventura. ¿No? Sí. Porque la fe tiene una connotación muy precisa, ¿no? De adoración. No, en la aventura, Sí. lo que venga es No bueno. saben lo que va a pasar. Es decir, acuérdense pues de que solo aprendemos con los errores, no hay otra manera de aprender, ¿no? Entonces, estar abierto, ¿no? Me pasó esto, ¿qué aprendí? ¿No? Entonces, seguir en ese camino de ver las cosas como que ahí están, ¿no? Que las puedo hacer propias o no, pero llego a la cosa de no juzgarlas, ¿no? Son eso, ¿no? No me interesa eso, y así, ¿no? Entonces, es una aventura. A ver, ¿hasta dónde podemos vivir? ¿Qué tan vivible puede ser mi existir, ¿no? ¿Cuántas experiencias me pueden pasar? Por eso, digamos, Federico Silva murió el año pasado, a finales de 99 años, ¿no? Y dice, pues yo he tenido varias vidas, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, cada quien puede tener muchas vidas, ¿no? Porque si te ves de niño, te ves de adolescente, y así, ¿no? O en la misma edad madura, como dicen, tienes 3, 4 y de repente das un salto. El electrón es un ejemplo muy bonito, porque siempre está saltando, pero nunca sabe para dónde va a ir. Así debe de ser uno, ¿no? Que de repente dejas algo, ¿no? Tomas esto, ¿no? Lo experimentas, ¿no? Estás en la vida. Hay que vivirlo todo, ¿no? Todo lo que hay. Es parte de la vida. No puedes negar esto o aquello, ¿no? Entonces, ser aventureros. Pero ese todo es el todo de cada quien, ¿no? Y es un todo relativo. Ese todo que es relativo te permite construir la intuición, pero la intuición es porque es un ejercicio, entonces no es solo tuyo, sino es tuyo en relación a los demás. Por eso digo, en lo que estamos viviendo actualmente es cada vez más claro que ese todo individual o relativo se conecta con otros todos, ¿sí? Y esa posibilidad es la que está presente. Cómo conectamos los saberes, cómo conectamos las intuiciones y cómo esa magia que está en las intuiciones se construye también de otras intuiciones. Ahí me parece que la magia está trabajando ya no en lo individual, sino en las comunidades. Sí, claro, hay un conocimiento, no es como el que va a operar, ¿no? Tú lo ves que opera y dice, es mago lo que hizo, ¿no? Tiene un conocimiento, ¿no? Es decir, por eso cuando yo digo, lo natural debe de seguir prevaleciendo y ser el meollo de la problemática, porque nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? La naturaleza se refleja en nosotros, entonces tenemos que ser naturales, no artificiales, porque estamos cayendo en lo artificial, ¿no? Nos estamos negando, entonces usamos mucho la razón, ¿no? Pero las cosas más importantes no se ven, ¿no? Y entonces es muy curioso eso. Pero las cosas que se ven me sirven para ver lo que no se ve, ¿no? Es decir, hablo con alguien y lo que él me diga, yo puedo deducir lo que en verdad él quería decir, ¿no? Porque estoy atento a escucharlo, a verlo como una forma, ¿no? Todas las formas tienen un poder, ¿no? El escultor o cinético, sea que sea, está manejando las formas y intuye el poder que tiene. Por ejemplo, el triángulo es histórico, ¿no? El poder que ha tenido la religión y el todo, porque
todo lo podemos reducir a triángulos, todo lo que hay, ¿no? Y también todo lo que hay viene de la tierra, todo lo que vean viene de la tierra. Entonces, cosas así nos orientan para ir sobre un camino que, aunque sea la aventura, llevamos un bagaje cercano, si se quiere, a la verdad, ¿no? Bueno, yo quería comentar que tal vez se hace evidente esa conexión con el otro en estos momentos, en esta época. Yo creo que la naturaleza del arte de siempre ha sido integral, ¿no? Es decir, un amasijo de saberes que están en forma de obra, ¿no? O sea, creo que el artista siempre ha necesitado saber de muchas cosas para poderlas integrar, ¿no? Y de alguna manera, por eso los científicos empiezan a elaborar desde esa complejidad de la creación artística, porque dicen, nosotros estamos fragmentados, ¿no? SC Science, SC Scissors, ¿no? O sea, fragmentar. Y el arte, precisamente, está conectado siempre con todo aquello que pareciera que no le pertenece, pero no solo fue religión, no solo ha sido química, no solo es filosofía, es psicología, entonces se hace un amasijo y de alguna manera se integra y se deposita sin que tenga la forma de informativa, ¿no? De ese conocimiento, sino da la complejidad allí sumergida. Allá atrás querían levantar la mano. Que justo creo que la figura del mago ahora habla más del poder de la palabra o de que un objeto te comunique algo o te haga ver algo, ¿no? Y no solo lo físico de un objeto, sino que te haga ver algo en ti, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decía el maestro respecto al hacerte, ¿no? Al que cuando eres artista y haces una obra te haces a ti mismo, ¿no? Te representas en ese momento, y creo que se vuelve arte cuando alguien que es espectador tiene ese reconocimiento de sí mismo en algo, puede ser sublime también, ¿no? Como de, oye, esto me llegó al fondo de las entrañas porque me recordó a cuando subí un edificio altísimo y vi la inmensidad de una ciudad o el desierto. Creo que justo el artista es mago porque tiene el poder de comunicar y de hacer ver a alguien más algo que no sabía que podía ver. Creo que eso interpreté lo que están Me parece que justo lo que decías tiene que ver con el caso de tú que veías como la piedra de Sísifo aquí, y que cada quien, yo no pensé nunca en verlo como un edificio, pero ahora está pensando en un edificio, pero ahora que lo dijiste, me quedé pensando y dije, claro, también podría ser visto desde esa otra perspectiva. Yo de hecho la primera vez, y a mí me pasó una cosa muy curiosa, porque la primera vez que la conocí, yo le había dicho a Miguel que no me dijera nada, y lo que yo vi, donde yo me quedé, fue una sombra que se dibuja ahí, y yo asumí que esa era como el punto en el que había que poner la atención. Y creo que son tres casos, en una misma pieza, somos tres mujeres, tenemos la misma edad, y las tres vemos cosas completamente distintas, y evoca un poco esa capacidad de solo dejar, tú Miguel de repente hablas de hilos, que no se imponen, que no solo son hilos de los cuales puedes ir como tirando, pero que son más bien como sugerencias y que no tienen, como decías, esa estructura tan fragmentaria también del saber científico, que como bien dices ahora, necesita del arte para llegar a esos territorios y esos terrenos en los que de repente se le quedó corto el discurso, de repente se le quedaron cortas las mediciones, los laboratorios. Y por el otro lado, sin ciencia, esto tampoco podría existir, ¿no? Es claro. Sin la capacidad de la robótica. Sin tecnología. Sí, bueno, habría que discutir qué es ciencia. Sí, tal vez las dos, con una aplicación. Sí. Y por eso digo, el arte está integrando un amasijo de conocimiento
pieza está integrando por necesidad. ¿Sí? Ese amasijo de conocimiento y esa visión de ella y esa figura del mago, pues todo eso es la vida, ¿no? Que es lo que dice el maestro, ¿no? Que hay que permitirnos vivir, ¿no? Y estar ahí para poder ver lo que llega o lo que pasa, ¿no? Si no, también no vamos a poder ver nada. Y la otra cosa es que no nada más es ver, ¿no? O sea, es decir, no es un problema retiniano la plástica, sino que sí es ver y es transitar, es como usar todo el cuerpo. Y otro, ya no queremos alargar mucho, según cómo se sienta, pero la otra idea es la sinestesia, ¿no? También. Que tiene que ver con cómo se entrecruzan los sentidos. Es una figura retórica de poesía escrita, pero también eso me interesa mucho que suceda en la escultura, sí. A mí me alivia. Si es la vida, venimos de la tierra y hay todo un entramado de que cada quien puede visualizarlo, interpretarlo y sentirlo, a mí desde el principio me dio mucho alivio la antenita. Para mí fue que como no sé del misterio de la vida y me cuesta mucho entrarle, porque soy muy mental, quiero sentir mucho, cuando vi la resolución de la antenita dije, qué bueno, no tiene que pendulear para bajar las veces necesarias de diferente manera. Y entonces para mí eso es que se solucionó algo que a lo mejor ni siquiera estaba en la pieza y que ni siquiera estaba en la vida, pero que eso es lo que no se ve cuando te hacen dibujar la silla, porque no se ve cuando en la carta del tarot del mago está la mesa, hay 3 patas y hay una que es lo que no puedes pues, ni controlar ni predecir. Y en estos momentos necesito control en mi vida. Entonces venir y ver una pieza y que me dé sentido, digo, qué bueno, si hay paz en algún lugar, aunque hay que transitar hacia ella, como sea, desde donde sea. Entonces, desde el principio dije, yo quiero ser la antenita esta y estar en este mecanismo tan exacto de subir y bajar en un tiempo. Es muy molesto el ruido, la verdad es que es una cosa que interviene mucho, pero que es necesario, o sea, que está parte de, si no lo baja no sube, y que están todos los elementos, están todos los minerales, el material, que no tienes mucho acceso a imanes y a cobre y a estar delante de algo que en algún momento de tu vida te puede resolver desde ahí, desde una pieza que también me gustó mucho que dijera que desde lo que no se creó, o sea, jugó Miguel, estudió Miguel, hizo muchísimos detalles, planos, la pensó, creó y metió un espacio y a mí justamente esa parte en donde no lo deja pendulear me alivia. Desde el sentir le agradezco mucho a la antenita que exista. Y desde aquí veo a Mario, que es el ingeniero que la hizo con todo su equipo. Nada más le hace así, si es cierto. Esa antena la hicimos, se la pedí 2 días antes de la presentación, porque no esperábamos que ese péndulo fuera tan actual. Sí. A ver, allá atrás, por allá atrás. Una última cosa que me recordó cuando hablaban de la danza, que en la danza y el teatro se habla mucho, bueno, se hace el llamado a la acción, ¿no? De hacer, resuelve, ¿no? Como es lo siguiente, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu próximo movimiento? Y creo que eso es muy aplicable a la vida, ¿no? Como a no quedarse estático y a estarse probando todo el tiempo y a de pronto decir, ¿sabes qué? Le falta una antena y entonces ya no es la misma pieza que se pensó y es otra, ¿no? Y entonces ver de ese modo, el arte como evolutivo también me parece muy interesante y muy rico, o sea, muy para explorarse, ¿no? Que sin tener miedo a lo que es, sin tener como la premisa de que porque se atora es un error. Para mí el que se atore hace que Miguel forme parte de su obra, ¿no? Porque va a ir y lo va a mover cada vez que él quiera. Entonces es una interpretación y pues,
Qué vida es. ¿Algo más? Está aquí al lado el café, podemos tomar algo si quieren, una cervecita o algo.